El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas cuando mi vieja camioneta finalmente se detuvo al borde del camino. Frente a mí se extendía un paisaje desolado y silencioso, un pueblo abandonado que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Yo, un documentalista con una pasión insaciable por descubrir historias ocultas, había llegado a este lugar con la esperanza de desentrañar los secretos que se escondían entre sus ruinas. El pueblo, conocido en los mapas antiguos como Valle Sombrío, había sido una vez un próspero asentamiento minero. Sin embargo, algo había ocurrido décadas atrás que había llevado a sus habitantes a abandonarlo de manera repentina y misteriosa. Las historias que circulaban sobre el lugar eran vagas y contradictorias, pero todas compartían un elemento común, un aura de misterio y terror. Mientras descendía de la camioneta, el crujido de la grava bajo mis pies rompió el silencio opresivo que reinaba en el lugar. El viento soplaba suavemente, susurrando entre los árboles secos y las casas desvencijadas, creando una sinfonía inquietante que erizaba la piel. A lo lejos, el esqueleto de una antigua mina se alzaba como un centinela silencioso, vigilando el pueblo con una presencia ominosa. Con mi cámara en mano y una mochila llena de equipo, comencé a adentrarme en el pueblo. Las primeras casas que encontré estaban en un estado de abandono total, ventanas rotas, puertas desvencijadas y techos hundidos. Sin embargo, había algo en la disposición de los objetos, en la forma en que las puertas permanecían entreabiertas, que sugería una partida apresurada, como si los habitantes hubieran dejado todo atrás en un momento de pánico. La primera casa que decidí explorar era una pequeña construcción de madera que alguna vez debió ser acogedora. La puerta principal crujió al abrirse, revelando un interior cubierto de polvo y telarañas. Los muebles, aunque viejos y deteriorados, estaban dispuestos de manera ordenada, como si sus dueños hubieran salido con la intención de regresar pronto. Sobre la mesa del comedor, un juego de té esperaba a unos comensales que nunca llegaron. Mientras recorría la casa, capturando cada detalle con mi cámara, no pude evitar sentir una presencia, como si los ecos del pasado aún resonaran en las paredes. En una de las habitaciones, encontré un diario polvoriento sobre una mesita de noche. Con cuidado, lo tomé y comencé a hojear sus páginas amarillentas. Las entradas, escritas con una caligrafía apresurada, hablaban de una creciente sensación de miedo y desesperación entre los habitantes del pueblo. La última entrada, fechada el día antes de la desaparición masiva, decía simplemente: ya no podemos seguir ignorándolo. Esta noche, nos vamos. Con el diario en mano y más preguntas que respuestas, salí de la casa, decidido a explorar más a fondo el pueblo y descubrir la verdad que se ocultaba tras su abandono. El sol ya se había ocultado por completo, y las sombras alargadas de las casas abandonadas parecían cobrar vida propia, susurrando secretos que estaba dispuesto a desenterrar, sin importar el costo. La noche había caído por completo sobre Valle Sombrío, y con ella, una oscuridad que parecía tragarse todo a su paso. Armado con una linterna y mi cámara, me adentré en las calles desiertas del pueblo, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio opresivo. Las casas abandonadas me observaban con sus ventanas vacías, como ojos ciegos que guardaban secretos de otro tiempo. Mi primera parada fue la iglesia del pueblo, un edificio imponente que se alzaba en el centro de la plaza principal. Sus puertas de madera, aunque desgastadas por el tiempo, aún conservaban vestigios de su antigua majestuosidad. Empujé una de las puertas y entré, el crujido del viejo roble resonando en el espacio vacío. El interior de la iglesia estaba sumido en una penumbra que la luz de mi linterna apenas lograba disipar. Los bancos de madera, cubiertos de polvo y telarañas, se alineaban frente al altar, donde una gran cruz de madera colgaba solitaria. Me acerqué al altar, sintiendo una extraña sensación de reverencia mezclada con inquietud. Sobre el altar, encontré un libro antiguo, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Con cuidado, abrí el libro y comencé a leer. Parecía ser un registro de los eventos del pueblo, escrito por el sacerdote que había oficiado allí.
Las entradas hablaban de una creciente sensación de miedo y desesperación entre los habitantes, similar a lo que había leído en el diario de la casa. Sin embargo, había algo más, menciones de rituales extraños y apariciones inexplicables que habían comenzado a aterrorizar a la comunidad. Una de las entradas, fechada pocos días antes de la desaparición masiva, captó mi atención. Hablaba de un ritual de purificación que el sacerdote había intentado realizar para limpiar el pueblo de una presencia maligna. La entrada terminaba abruptamente, con una frase escalofriante: que Dios nos perdone por lo que hemos desatado. Cerré el libro, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La iglesia, que debería haber sido un lugar de paz y refugio, parecía estar impregnada de un aura de miedo y desesperación. Decidí explorar más a fondo, buscando cualquier otra pista que pudiera arrojar luz sobre los eventos que habían llevado al abandono del pueblo. Mientras recorría la iglesia, capturando cada detalle con mi cámara, escuché un ruido. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir de la sacristía. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta de la sacristía estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba por la rendija. Con un empujón suave, abrí la puerta y entré. La sacristía estaba vacía, pero la luz que había visto provenía de una vela encendida sobre una mesa. Junto a la vela, había un viejo crucifijo y un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro. Me acerqué para examinarlo más de cerca, cuando de repente, la vela se apagó. El repentino cambio en la iluminación me sobresaltó, y retrocedí instintivamente. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, de pie en un rincón de la sacristía, observándome con ojos que parecían brillar en la penumbra. La figura no se movió, pero su presencia era abrumadora, llenando el pequeño espacio con una sensación de amenaza. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió, pero sentí una corriente de aire frío que me heló hasta los huesos. Sabía que no podía quedarme allí, que necesitaba salir de la iglesia y encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Con un esfuerzo supremo, me di la vuelta y salí corriendo de la sacristía, atravesando la iglesia y saliendo a la plaza principal. El aire fresco de la noche me recibió como un bálsamo, pero la sensación de inquietud no desapareció. Sabía que había algo en ese pueblo, algo que no quería ser descubierto. Mientras me alejaba de la iglesia, decidí buscar refugio en una de las casas abandonadas. Necesitaba un lugar donde revisar las grabaciones y las notas que había tomado, y planear mis próximos pasos. La noche era larga, y sabía que apenas había comenzado a desentrañar los misterios de Valle Sombrío. La noche había caído por completo sobre Valle Sombrío, y con ella, una oscuridad que parecía tragarse todo a su paso. Armado con una linterna y mi cámara, me adentré en las calles desiertas del pueblo, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio opresivo. Las casas abandonadas me observaban con sus ventanas vacías, como ojos ciegos que guardaban secretos de otro tiempo. Mi primera parada fue la iglesia del pueblo, un edificio imponente que se alzaba en el centro de la plaza principal. Sus puertas de madera, aunque desgastadas por el tiempo, aún conservaban vestigios de su antigua majestuosidad. Empujé una de las puertas y entré, el crujido del viejo roble resonando en el espacio vacío. El interior de la iglesia estaba sumido en una penumbra que la luz de mi linterna apenas lograba disipar. Los bancos de madera, cubiertos de polvo y telarañas, se alineaban frente al altar, donde una gran cruz de madera colgaba solitaria. Me acerqué al altar, sintiendo una extraña sensación de reverencia mezclada con inquietud. Sobre el altar, encontré un libro antiguo, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Con cuidado, abrí el libro y comencé a leer. Parecía ser un registro de los eventos del pueblo, escrito por el sacerdote que había oficiado allí. Las entradas hablaban de una creciente sensación de miedo y desesperación entre los habitantes, similar a lo que había leído en el diario de la casa. Sin embargo, había algo más, menciones de rituales extraños y apariciones inexplicables que habían comenzado a aterrorizar a la comunidad. Una de las entradas,
fechada pocos días antes de la desaparición masiva, captó mi atención. Hablaba de un ritual de purificación que el sacerdote había intentado realizar para limpiar el pueblo de una presencia maligna. La entrada terminaba abruptamente, con una frase escalofriante: que Dios nos perdone por lo que hemos desatado. Cerré el libro, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La iglesia, que debería haber sido un lugar de paz y refugio, parecía estar impregnada de un aura de miedo y desesperación. Decidí explorar más a fondo, buscando cualquier otra pista que pudiera arrojar luz sobre los eventos que habían llevado al abandono del pueblo. Mientras recorría la iglesia, capturando cada detalle con mi cámara, escuché un ruido. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir de la sacristía. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta de la sacristía estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba por la rendija. Con un empujón suave, abrí la puerta y entré. La sacristía estaba vacía, pero la luz que había visto provenía de una vela encendida sobre una mesa. Junto a la vela, había un viejo crucifijo y un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro. Me acerqué para examinarlo más de cerca, cuando de repente, la vela se apagó. El repentino cambio en la iluminación me sobresaltó, y retrocedí instintivamente. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, de pie en un rincón de la sacristía, observándome con ojos que parecían brillar en la penumbra. La figura no se movió, pero su presencia era abrumadora, llenando el pequeño espacio con una sensación de amenaza. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió, pero sentí una corriente de aire frío que me heló hasta los huesos. Sabía que no podía quedarme allí, que necesitaba salir de la iglesia y encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Con un esfuerzo supremo, me di la vuelta y salí corriendo de la sacristía, atravesando la iglesia y saliendo a la plaza principal. El aire fresco de la noche me recibió como un bálsamo, pero la sensación de inquietud no desapareció. Sabía que había algo en ese pueblo, algo que no quería ser descubierto. Mientras me alejaba de la iglesia, decidí buscar refugio en una de las casas abandonadas. Necesitaba un lugar donde revisar las grabaciones y las notas que había tomado, y planear mis próximos pasos. La noche era larga, y sabía que apenas había comenzado a desentrañar los misterios de Valle Sombrío. La luz parpadeante en la distancia me guiaba como un faro en la noche, atrayéndome hacia la mina abandonada. Con la mochila cargada de equipo y la linterna en mano, me dirigí hacia la entrada de la mina, sintiendo una mezcla de determinación y aprensión. La figura oscura que había visto en la casa parecía seguirme, su presencia constante pero no amenazante, como si quisiera asegurarse de que llegara a mi destino. La entrada de la mina era un agujero negro que se abría en la ladera de la colina, rodeado de rocas y maleza. Las viejas vigas de madera que sostenían el túnel estaban podridas y cubiertas de musgo, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia. Encendí la linterna y me adentré en la oscuridad, el eco de mis pasos resonando en el silencio. El túnel principal de la mina se extendía ante mí, con varias bifurcaciones que se adentraban en la oscuridad. Seguí la luz parpadeante, que parecía moverse más adelante, guiándome a través del laberinto subterráneo. Las paredes del túnel estaban marcadas con antiguos símbolos y marcas de herramientas, testimonios silenciosos del trabajo de los mineros que alguna vez habían excavado allí. Mientras avanzaba, no pude evitar sentir una creciente sensación de claustrofobia. El techo del túnel era bajo, y las paredes parecían cerrarse sobre mí, aumentando mi inquietud. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. Necesitaba descubrir la verdad, no solo por mí, sino también por los habitantes del pueblo que habían desaparecido misteriosamente. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una cámara más amplia, donde la luz parpadeante se detuvo. La cámara estaba iluminada por varias velas dispuestas en un círculo, y en el centro, había un altar de piedra cubierto de símbolos extraños. Sobre el altar, encontré un libro antiguo, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Con cuidado,
tomé el libro y comencé a leer. Parecía ser un grimorio, un libro de hechizos y rituales oscuros. Las páginas hablaban de invocaciones y pactos con entidades malignas, y había diagramas detallados de rituales que involucraban sacrificios y ofrendas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras leía, dándome cuenta de que los habitantes del pueblo habían intentado desesperadamente controlar una fuerza que no comprendían. Una de las páginas del grimorio estaba marcada con una cinta roja. La abrí y encontré un ritual específico, titulado Invocación del Guardián de la Oscuridad. El ritual hablaba de invocar a una entidad para proteger el pueblo, pero también advertía de las consecuencias terribles si algo salía mal. Al final de la página, había una nota escrita a mano: fallamos. Ahora, estamos condenados. Mientras leía la nota, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, y allí estaba de nuevo, la figura oscura, observándome con sus ojos brillantes. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su presencia. Parecía más sólida, más real, como si estuviera ganando fuerza. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió, pero extendió una mano, señalando hacia el altar. Sobre el altar, junto al grimorio, había un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro, similar al que había encontrado en la sacristía y en la casa. Con un esfuerzo supremo, me acerqué al altar y tomé el frasco. La figura asintió lentamente, como si aprobara mi acción. Sabía que tenía que llevar el frasco conmigo, que tenía que encontrar una manera de usarlo para liberar a la entidad y a los espíritus atrapados en el pueblo. Con el grimorio y el frasco en mi mochila, me preparé para salir de la mina. La figura oscura parecía satisfecha, y su presencia comenzó a desvanecerse, dejándome solo en la cámara iluminada por velas. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad y liberar a Valle Sombrío de su maldición. Salí de la mina con una mezcla de alivio y determinación. La noche aún envolvía el pueblo, pero una ligera claridad en el horizonte anunciaba el amanecer. Sabía que no tenía mucho tiempo, necesitaba actuar antes de que la luz del día disipara las energías oscuras que habitaban en Valle Sombrío. Con el grimorio y el frasco de líquido oscuro en mi mochila, me dirigí de nuevo a la iglesia. Sentía que ese era el lugar donde todo debía terminar, donde la verdad debía ser revelada y la maldición, rota. Mientras caminaba por las calles desiertas, la presencia de la figura oscura se hizo sentir nuevamente, guiándome con su silenciosa compañía. Al llegar a la iglesia, entré directamente a la sacristía. Encendí las velas que encontré y dispuse el grimorio sobre la mesa, abierto en la página del ritual. Sabía que debía seguir las instrucciones al pie de la letra para evitar errores fatales. El frasco de líquido oscuro estaba frío al tacto, y su contenido se movía lentamente, como si tuviera vida propia. Comencé a leer el ritual en voz alta, sintiendo cómo cada palabra resonaba en el espacio vacío de la iglesia. El aire se volvió más denso, y una corriente fría recorrió la sacristía, haciendo parpadear las velas. La figura oscura se materializó frente a mí, sus ojos brillantes fijos en el frasco que sostenía. Por el poder de los antiguos y la luz de los justos, invoco al guardián de la oscuridad, recité, mi voz firme a pesar del miedo que sentía. Que se manifieste y revele su verdad, que se libere y deje en paz a los espíritus atrapados en este lugar. Vertí el contenido del frasco sobre el altar, y el líquido oscuro comenzó a burbujear y a emitir un humo negro que se elevó hacia el techo. La figura oscura se acercó, extendiendo una mano hacia el humo. Por un momento, pareció absorberlo, y luego, con un grito desgarrador, se desvaneció en la nada. La iglesia quedó en silencio, y el aire se aligeró. Sentí una paz inexplicable, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Sabía que había funcionado, que la maldición había sido rota. Los espíritus de Valle Sombrío finalmente podían descansar en paz. Con el amanecer iluminando el cielo, salí de la iglesia y me dirigí a mi camioneta. Antes de irme, eché un último vistazo al pueblo.
Aunque seguía siendo un lugar abandonado, ya no sentía la opresión ni el miedo que me habían acompañado desde mi llegada. Valle Sombrío estaba, por fin, libre. Mientras conducía de regreso a la civilización, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Había descubierto la verdad y liberado a los espíritus, pero también había sido testigo de la desesperación y el miedo que habían llevado a los habitantes a cometer errores fatales. Sabía que esta historia debía ser contada, que el mundo debía conocer la tragedia de Valle Sombrío para que nunca más se repitiera. Con esa determinación, me preparé para compartir mi experiencia, para dar voz a los que ya no podían hablar y para recordar a todos la importancia de respetar las fuerzas que no comprendemos. La historia de Valle Sombrío no era solo una narración de terror, sino una lección sobre los límites de la desesperación humana.